Buenos días, a través del siguiente video queremos presentar el tema los instrumentos de la política comercial. Los integrantes del grupo somos Lenin Machado Wilches, Geraldine Cháquer Flores, Santiago Rosso Jiménez, Joseph Acosta Contreras y mi persona Alejandra Novoa. A través de este video hablaremos un poco de cuáles son las políticas comerciales que se implementan mayormente dentro de los países. El que mayormente conocemos son los aranceles, que es un tipo de impuesto para las importaciones y exportaciones. Adicional veremos qué otras políticas comerciales pueden influir y qué tanto restringen o pueden proteger la economía nacional. Análisis básico de lo que es un arancel. Un arancel es un tributo que se impone sobre un bien o servicio cuando éste cruza la frontera de un país. El arancel más común es el arancel de las importaciones, que consiste en agregar un impuesto sobre un bien o servicio vendido dentro de un país desde una entidad extranjera de la frontera del país en cuestión. Es decir, que cuando el producto o servicio que se vaya a revender dentro del país que haya adquirido previamente, este va a adquirir un valor agregado. Los gobiernos por lo general imponen los aranceles de importación principalmente por dos motivos: para ya sea obtener ingresos y a su vez para proteger las industrias nacionales de la competencia extranjera. Adicional a esto existen dos tipos de arancel, que es el arancel por el valor agregado o ad valorem. Este impuesto consiste en agregar un porcentaje de acuerdo al producto que se esté importando. Por ejemplo, ya sea que se estén importando llantas y por cada llanta se le agrega un porcentaje, como puede ser el caso de que una llanta cuesta $100 y el arancel es del 20%. Ya el precio de esa llanta no pasará de ser de $100 a 120.000. Y también encontramos lo que es el arancel fijo o específico, que es una cantidad fija y exigida por una cantidad importada. Por ejemplo, ya sea en valor monetario, serían 300 pesos por cada kilo de papa que se importa al país. Bueno, la oferta es la cantidad de bienes y servicios que los productores u oferentes están dispuestos a poner en venta en los mercados a unos precios establecidos. En la explicación de la gráfica se puede apreciar que el precio tiene un papel fundamental en este. Se puede interpretar de la siguiente manera. Como pueden ver en la línea azul, en la curva azul, se llama la curva de la oferta. Esta va a depender de los precios. ¿En qué aspecto? En que siempre la oferta va a ser directamente proporcional a los precios, porque se puede interpretar de manera de que a los productores siempre les es más rentable que cuando el precio de sus bienes estén en un nivel más alto, les sea más rentable ofertar mucho más o producir mucho más de estos bienes. Bueno, la demanda es la cantidad de bienes o servicios que una entidad desea adquirir con el fin de satisfacer sus necesidades y deseos. Todo esto manteniendo siempre una estrecha relación con los precios. Ahora, como podemos manifestar en la gráfica, se ve lo que es la curva de la demanda, cuya pendiente muestra cómo aumenta o disminuye la demanda según la variación del precio del producto en cuestión. A este concepto de la variación en la curva de la demanda se le conoce como la elasticidad del precio de la demanda. Esta puede ser pues comprendida como el impacto que tienen las variaciones sobre el precio sobre la cantidad demandada, como puede manifestarse en el eje P. eh, Siempre va a tener la relación, siempre va a ser este el eje del precio y el eje Q respecto a las cantidades. Cuando los precios aumentan, siempre van a disminuir las cantidades y por ende la curva siempre va a tender a trasladarse a la izquierda. La ley de la oferta y la demanda es un principio básico sobre el que se basa la economía de mercado. Este principio lo que hace es reflejar la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad oferida de este mismo, siempre teniendo en cuenta una constante que son los precios. Cuando hablamos de el punto de equilibrio, es porque los demandantes están dispuestos a comprar la gran parte o casi la misma parte a lo que los productores están dispuestos a oferir. Por eso mismo el precio se le denomina también un punto de equilibrio en el mercado.
como se puede evidenciar en la gráfica, ya que el punto de equilibrio, que es donde se intersectan la curva de la demanda y la curva de la oferta, es el precio en el cual los consumidores están dispuestos a adquirir el producto. Es, digamos, el punto en el cual se ve más beneficiado el mercado para establecer negocios. Ahora bien, aquí hay otro término en el que se evidencia en la ley de la oferta y la demanda, que es ceteris paribus. ¿Qué quiere decir ceteris paribus? Que es que todas las otras variables sean constantes. En este caso un ejemplo puede ser en el caso de un chocolate. Cuando cuando se quiere saber qué cantidad es demandada de chocolate, cuando se ve afectado el precio, se tienen en cuenta otros factores, como lo pueden llegar a ser la cantidad oferida, pueden ser otros factores externos como la zona a la cual es demandada, la frecuencia, factores naturales como el terreno en el cual se fabrica el chocolate que directamente afecta a lo que es la demanda o el consumo del chocolate. Cuando establecemos el término ceteris paribus es porque queremos estos factores externos se vuelven constantes para hallar en sí lo que se quiere especificar, como es el caso de que cuánto chocolate es demandado con respecto al precio. O sea, las únicas variables que van a afectar que variarían serían la cantidad demandada y el precio de la misma. Los demás factores siempre serían constantes. Otro ejemplo del caso de la ley de la oferta y la demanda puede ser el siguiente. Establece que si el precio del arroz resulta ser muy bajo y los consumidores demandan más de lo que los productores pueden poner en el mercado, entonces se produce una situación de escasez, la cual hará que los consumidores estén dispuestos a pagar más por el producto. En consecuencia de esto, los productores de arroz por ende subirán los precios hasta que alcancen un nivel en el cual los consumidores no estén dispuestos a comprar más si sigue subiendo el precio. Otro caso puede ser que si el precio del arroz es demasiado alto y los consumidores no están dispuestos a pagarlo, puede ser el hecho de que el precio disminuya hasta que el nivel en el cual los consumidores estén dispuestos a pagarlo y pueda ser vendido con relación a los costos con los que éste se produce. Cuando hablamos de los efectos de un arancel y las consecuencias que este trae consigo, debemos mencionar que este aumenta el precio del costo del producto importado, igualándolo al precio de los productos nacionales que concurren en el mercado local. También debemos mencionar de la reducción del número de importaciones y el descenso del excedente del consumidor, aclarando que cuando se ve el hecho de que un arancel aumenta a tal nivel el producto que se desea adquirir, a la misma vez se ve reflejado en la sensación de poder adquisitivo que se ve desde el punto de vista de la persona que desea importar ese servicio. Y a su vez también se reduce el precio del valor de la producción y se equilibran con los precios internacionales. Ahora hablaré sobre la medición de la magnitud de protección. Un arancel sobre un bien importado aumenta el precio recibido por los productores nacionales de dicho bien. Se puede decir que persigue dos objetivos fundamentales: la protección de las industrias nacionales frente a la competencia extranjera y la contribución al incremento de los ingresos fiscales del país. Los aranceles se pueden clasificar de varias formas dependiendo del método con el que se manifiestan. Están los aranceles específicos, los aranceles ad valorem y los aranceles compuestos. Esto último se trata de la aplicación de aranceles combinando los dos anteriores. Un ejemplo: un importador de automóviles se le puede exigir el pago de derechos de arancel de $100 por cada automóvil, más el 10% del valor de los automóviles importados. Al analizar la práctica de la política comercial, es importante averiguar la protección que realmente proporciona un arancel u otra política comercial. Existen dos formas de medir el nivel de protección: la protección nominal y la protección efectiva. La protección nominal es el incremento porcentual que experimenta el precio de un bien en el mercado interno respecto a los precios de frontera. Esta protección nominal se ejerce desde el punto de vista del consumidor. En cambio, la protección efectiva mide el efecto que tiene el arancel sobre el valor de un bien desde la perspectiva del productor. Desde este punto de vista, nos interesa no solo el gravamen sobre el producto final, sino también sobre los bienes intermedios, los inputs, los factores que se utilizan para el proceso de producción, que
después son incorporados a los procesos de producción de otros bienes. De esta forma, cuanto mayor sea la protección del bien final y menor la del input, o sea, los factores de producción, mayor será la protección efectiva y mayor será el valor añadido obtenido con los precios protegidos. Como ejemplo, supongamos que un par de zapatos cuesta 40 euros en el mercado mundial. Entonces tenemos dos opciones. Opción 1. El país A importa de terceros países materia prima para la producción de los zapatos por valor de 30 euros, por lo que el país A genera un valor añadido de 10 euros. Opción 2. Si el país A impone un arancel nominal del 25% sobre los zapatos importados, el precio ascenderá a 50 euros. ¿Cuál es la tasa efectiva de protección de los zapatos que se produce en el país A? El arancel nominal eleva el valor añadido de los 10 euros de la opción 1 a los 20 euros de la opción 2. Es decir, que con la segunda opción los zapatos importados cuestan 20 euros más que comparados con el coste si la producción es nacional, con lo que se consigue proteger la industria nacional de manufactura de zapatos. Entonces, la tasa de producción efectiva que el país concede a la actividad de producción de zapatos es del 100%, ya que esta corresponde al incremento del valor añadido de 10 a 20 euros. Con la imposición de un arancel a las importaciones de determinado producto, estas se reducirán, lo que al mismo tiempo producirá que el precio en el mercado interno aumente y la demanda del bien importado disminuya, estimulando a los productores a hacer crecer sus volúmenes de producción para poder lograr suplir la demanda insatisfecha. Los costes y los beneficios de un arancel. El método para medir los costes y los beneficios de un arancel dependen de dos conceptos muy comunes que hacen parte del análisis microeconómico: el excedente del consumidor y el excedente del productor. El excedente del consumidor se define como la diferencia entre la utilidad total de un bien o servicio y su precio del mercado. Esta surge por la ley de decrecientes, es decir, que la primera unidad que adquirimos la valoramos altamente, pero a medida que vamos adquiriendo unidades adicionales nuestra valoración va cayendo. Sin embargo, el precio que pagamos por cualquier unidad es siempre el mismo, es decir, el precio que está pactado en el mercado. De esta manera disfrutamos un excedente positivo de las primeras unidades que adquirimos hasta llegar a la última, en el que el excedente será cero. En términos gráficos, el excedente del consumidor se mide como el área que está debajo de la curva de mercado y por encima de la recta el precio. La curva de demanda que mide la cantidad que están dispuestos a pagar nuestros consumidores o clientes por cada unidad vendida. Luego, el área total por debajo de la curva de demanda refleja la utilidad total del consumo del bien o servicio que le ofrecemos, y si se resta a esta área el precio que pagamos por cada unidad, se obtiene el excedente del consumidor. Ahora veamos un ejemplo de excedente del consumidor. Supongamos que un turista está caminando por una playa soleada y tiene mucha sed. El primer vaso de agua que compra lo valora en 4 euros. El segundo vaso de agua lo valora en 3 euros porque ya no tiene tanta sed. Luego el tercer vaso lo valora en 2 euros y el cuarto en 1 euro. Así el precio de mercado de un vaso de agua es 1 euro. De modo que el turista disfruta de un excedente del consumidor de 6 euros, que es la suma de la diferencia entre la valoración de cada vaso de agua y su precio. Como lo podemos observar en la diapositiva, el primer vaso de agua vale 4 euros, se le resta al precio que es 1. Después 3 euros menos 1, 2 menos 1 y 1 menos 1, y eso da en total 6 euros, que sería el excedente del consumidor en este ejemplo. Ahora, el excedente del productor. El excedente del productor se define como la diferencia entre la utilidad total al vender un bien o servicio a su precio del mercado. Esta también surge por la ley de decrecientes, que quiere decir que la primera unidad que vende un productor está dispuesta a venderla más barata, pero a medida que va vendiendo más unidades adicionales, va elevando el precio. En términos gráficos, dicho excedente se mide como el área que está encima de la curva de oferta, como podemos ver en la gráfica, y por debajo de la recta,
del precio. La curva de oferta que mide la cantidad a la que el productor está dispuesto a vender a nuestros clientes por cada unidad consumida. Luego, el área total por encima de la curva de oferta que refleja la utilidad total de la venta de un bien o servicio. Y si se resta de esta área el precio al que vende a cada unidad, se obtiene el excedente del productor. Más que todo, este excedente de productor lo utilizan las empresas para analizar cuánta producción les conviene fabricar. Veamos un ejemplo. Un vendedor le cuesta producir un bien un coste de 150 euros y lo vende por 200 euros. Tendrá un excedente de productor de 50 euros. Si el precio del mercado fuese 130 euros, el producto no participaría en él, ya que no ganaría excedente y por tanto no le sale rentable entrar en ese mercado. Bueno, hablemos un poco sobre la valoración de estos costes y beneficios. La valoración de costo-beneficio, ¿qué es? Es un proceso que se realiza para medir la relación que existe entre los costes de un proyecto y los beneficios que otorga. Su objetivo es determinar si una próxima inversión es rentable o no para una empresa. La evaluación general de estos costes y beneficios de un arancel depende de la importancia que le otorguemos a $1 de beneficio por cada grupo. Al ser un valor muy amplio, existen diferentes variables que pueden determinar la ratio del costo-beneficio y entre las principales se encuentran los costes de producción, los suministros, los salarios y sueldos, sus impuestos, el nivel de producción óptimo que tenga la empresa, el volumen de ventas y los costes de financiación. Los subsidios a la exportación. Un subsidio a la exportación es un pago realizado a una empresa o a un individuo que vende un bien en el extranjero. Como un arancel, un subsidio a la exportación puede ser fijo, es decir, una cantidad fija por unidad, o ad valorem, que es una proporción del valor exportado. Cuando el Estado ofrece un subsidio a la exportación, los vendedores exportarán el bien hasta el punto en que los precios nacionales excedan a los extranjeros en la cantidad del subsidio. Entonces, estos subsidios pretenden apoyar a las empresas nacionales en los mercados internacionales. Y esto es un gran motivo de controversia, ya que se considera una práctica desleal que vulnera las normas internacionales sobre comercio justo, lo cual no va a impedir que los gobiernos utilicen formas muy variadas para favorecer a sus exportadores, como lo es el conceder préstamos a bajo interés, el establecer precios reducidos sobre los recursos incorporados en los productos exportados, como también subvenciones a la investigación en sectores esencialmente orientados a la exportación, entre otros. Continuando con el tema, los efectos sobre los precios de un subsidio a la exportación son exactamente los opuestos que los de un arancel. El precio en el país exportador aumenta de PM, como pueden ver aquí, a PS, como pueden ver acá arriba, puesto que el precio en el país importador se reduce de PM a P por S. El incremento del precio es menor que el subsidio. Entonces, en el país exportador, los consumidores resultan perjudicados, los productores ganan y el Estado pierde porque debe gastar dinero en el subsidio. La pérdida de los consumidores es el área A, B, esta que ven aquí, la de los punticos, A y B. La ganancia de los productores es el área A, B y C, esta que ven aquí, A, B y C, hasta aquí, que está con líneas. Y el subsidio del Estado es el área B, C, D, E. Es toda esta área que ven aquí. B, C, D, E, F, G. Toda esta área de aquí es el subsidio del Estado. Por tanto, la pérdida neta de bienestar es la suma de las áreas B, D, B, D, E y F y G. Estas que ven aquí. Estas y estas. De estas, B y D, B y D, que pueden ver acá, representan las pérdidas debidas a las distorsiones de la producción y del consumo del mismo tiempo que las que producen un arancel. Además de esto, y en contraste con el arancel,
El subsidio a la exportación empeora la relación de intercambio en el país al reducir el precio de las exportaciones en el mercado exterior de PM a P por S. Esto lo que va a generar son pérdidas adicionales debido a la relación de intercambio E, F y G, que son iguales a PM. APM y APS. Entonces, PS es la cantidad exportada con el subsidio. Por tanto, un subsidio a la exportación conlleva sin ambigüedad un coste que supera sus beneficios. Como ejemplo de un subsidio a la exportación, el gráfico nos muestra los efectos derivados del establecimiento de un subsidio a la exportación cuando es un país pequeño el que lo establece, en el sentido de que no tiene capacidad para incidir en el precio mundial. En este caso, en el mercado nacional, en ausencia de subsidios, al precio mundial de libre comercio, PW es igual a 100, como pueden ver aquí, PW es igual a 100, las empresas producirán 160 unidades y la demanda nacional será de 70, por lo que exportarían 90 unidades. Entonces, las empresas producirán 160 unidades, como pueden ver aquí. La demanda nacional sería de 70, por lo que exportarían finalmente 90 unidades. El gobierno decide ofrecer un subsidio a la exportación de 20 unidades monetarias por unidad exportada. Entonces, el ingreso por el productor por unidad exportada será de 120, como pueden ver aquí, por lo que no venderá al consumidor nacional a un precio inferior. Como consecuencia de esto, del aumento en el ingreso por unidad, la cantidad producida aumenta a 190, como ven aquí finalmente, mientras que la cantidad demandada en el país va a disminuir hasta 50, vean que aquí disminuye hasta 50, y la cantidad exportada aumentará a 140. Pero los perdedores del establecimiento del subsidio son los consumidores nacionales, que ahora consumen una mayor cantidad y pagan un precio mayor. Asimismo, el Estado también es otro perdedor, ya que tienen que pagar 20 unidades monetarias por cada una de las 140 unidades exportadas. Por el contrario, los productores son los grandes beneficiados, ya que aumenta la cantidad producida y esta es vendida a un mayor precio. No obstante, ya para finalizar, el efecto neto siempre es negativo para el conjunto de la economía nacional y para la economía mundial. Entonces, si en un lugar de ser un país pequeño, el que estableciese el subsidio fuese un país grande, la relación de intercambio se vería alterada por el subsidio, pero en contra del país que lo aplica, ya que el aumento en la cantidad exportada neta tendería a deprimir el precio del artículo exportado en el mercado mundial. Este efecto supone un deterioro entonces en la relación real de intercambio que va a agravar los perjuicios del subsidio. Cuando hablamos de cuotas de importación, decimos que es una restricción directa de la cantidad que se puede importar de algún bien. La restricción es impuesta mediante la concesión de licencias a algún grupo de individuos o empresas. Es por esto que podemos decir que las cuotas de importación siempre aumentarán el precio nacional de un bien importado. Cuando se limitan las importaciones, la consecuencia inmediata es que al precio inicial la demanda del bien excede la oferta nacional más las importaciones. Esto causa un alza de precio hasta que el mercado se pueda equilibrar nuevamente. Al final podemos decir que una cuota de importación aumentará en los precios nacionales al igual o de la misma manera que lo haría un arancel. Entonces podemos decir que la diferencia entre una cuota de importación y un arancel es que con una cuota el Estado no recibe ningún tipo de ingresos. Cuando se utiliza una cuota en vez de un arancel para restringir las importaciones, la cantidad que podría obtener de dinero como forma de ingresos el Estado la recibe quien posee las licencias de importación en las cuotas, ¿sí? Entonces decimos que los poseedores de licencias pueden comprar productos importados y venderlos dentro del mercado nacional a un precio más elevado. Estos beneficios que reciben los poseedores de licencias se le conocen como rentas de las cuotas, y dentro de la valoración de los costos y beneficios de las cuotas de importación es muy importante determinar quién va a obtener estas rentas.
Tenemos el caso de que cuando los derechos de vender en el mercado nacional se le otorga a un gobierno extranjero, los costos de los productos o de una cuota va a ser más elevado que a un arancel equivalente. Restricciones voluntarias a la exportación. Una variante de la cuota de importación es la restricción voluntaria de la exportación, que también se conoce como un acuerdo de restricción voluntaria. Una restricción voluntaria a la exportación es una medida que adopta un país exportador donde se limita voluntariamente los volúmenes o valor de las exportaciones de una mercancía a un país importador en específico. Las restricciones voluntarias a la exportación son impuestas normalmente por exigencia del importador y aceptadas por el exportador para evitar otras restricciones comerciales. Son referentes normalmente a un periodo de tiempo en específico y los países exportadores son los encargados de administrar estas restricciones a sus exportaciones. Estas restricciones son acuerdos entre dos o más estados, empresas o productores de un bien a negociar. Así, entonces los efectos económicos de las restricciones voluntarias a las exportaciones para los países importadores supondrían efectos relativamente parecidos a los de un arancel. Aumentarían la producción nacional y disminuirían las importaciones. Sin embargo, las restricciones tienden a ser como las cuotas de importaciones. Así que se les asignarían licencias a los países exportadores produciendo una pérdida para el país importador. El desarrollo de este tipo de medidas comerciales en la actualidad puede entenderse como nuevo proteccionismo o neoproteccionismo, debido a las limitaciones que se le imponen al país exportador para comercializar sus bienes en el extranjero, implementando las restricciones a la cantidad que se puede exportar a un determinado país. El ejemplo más famoso es la limitación de las exportaciones de automóviles a Estados Unidos puesta en práctica por Japón a partir de 1981. Para los años 60 o 70, los estadounidenses no estaban muy adentrados en la competitividad de la importación de automóviles, ya que estos preferían automóviles más grandes comparados con los europeos y los japoneses, y los precios de petróleo estaban bajos. Sin embargo, con la subida de estos últimos y con la escasez de la gasolina, los estadounidenses empezaron a preferir coches más pequeños, optar por coches más pequeños, y la producción japonesa tenía menos costes de producción que la producción estadounidense. Por lo tanto, empezaron a comercializar sus coches dentro del mercado estadounidense, haciendo que la producción estadounidense disminuyera. Esto llevó al gobierno de Estados Unidos a solicitarle al gobierno japonés una limitación para las exportaciones de sus automóviles. Y el gobierno japonés, con miedo a las diferentes restricciones comerciales que Estados Unidos podría imponerle, accedió. Así que en 1981 se llevó a cabo el primer acuerdo, donde Japón limitó sus exportaciones a un 1.68 millones de automóviles, que aumentó posteriormente a 1.85. Teniendo en cuenta el concepto anterior de las restricciones voluntarias a la exportación, se puede observar que el precio de los coches japoneses aumentó y también la renta capturada por las empresas japonesas. La exigencia de contenido nacional. Una exigencia de contenido nacional es una regulación que exige que una fracción específica de un producto final sea producida dentro del país. En algunos casos, dicha fracción se especifica en unidades específicas. En otros casos, el requisito se establece en funciones del valor, exigiendo así que una cuota mínima del precio del bien derive de un valor añadido nacional. Las leyes de contenido nacional han sido aplicadas ampliamente por los países en vías de desarrollo que intentan transformar su base manufacturera desde el ensamblaje hacia los bienes intermedios. Desde el punto de vista de los productores nacionales de componentes, una regulación del contenido nacional proporciona protección en el mismo sentido que lo hace una cuota. Sin embargo, desde el punto de vista de las empresas que deben comprar el producto nacional, este efecto es un poco distinto, ya que el contenido nacional aquí no constituye un límite estricto de las importaciones. Es decir, esto permite a las empresas importar más, con tal de que también compren más en el interior. Esto significa entonces que el precio efectivo
de los factores productivos de la empresa es un promedio de los precios de los inputs importados y los producidos en el país. Ahora bien, otros instrumentos de política comercial. Sabemos que hay muchos otros modos en los cuales el Estado puede influir en el comercio, aparte de las políticas comerciales como lo son los aranceles, las cuotas de importación como las vimos anteriormente, las exigencias nacionales o los subsidios a la exportación. También tenemos estos tres. Primero, subsidios al crédito a la exportación. Este es muy similar al subsidio a la exportación, pero la diferencia es que este se presenta como un préstamo subsidiado al comprador. Segundo, las compras estatales. Estas son las compras que realiza el Estado o empresas públicas hacia bienes producidos dentro del país o nacionales, que en algún momento estos pueden tener un costo más elevado que un bien importado. Y por último, las barreras administrativas. Este se utiliza mayormente cuando el gobierno quiere de una forma indirecta restringir una importación. Esto lo hace a través de procedimientos como lo son los sanitarios, los de seguridad o aduaneros. Como bien sabemos, cuando un producto va a ingresar, necesita tener unas normas o cumplir con unas normas y inmediatamente pasar por una inspección aduanera cuando ingresa al país.